Buenos días, compañeros de batalla, de milicia, de amigos. Es un placer y un privilegio estar aquí con ustedes. Dios es bueno. Dios es bueno. Does everybody speak Spanish here? Anybody speak English? Nobody speak English? No translation necessary? Back there? Okay. I'll try to speak English and Spanish, okay? I'll do it for you as the Lord leads. Qué tremendo testimonio y historia la de nuestro amigo que acaba de compartir. Todos los días estamos escribiendo la historia. Mi nombre es Alvin Castro, nacido de padres puertorriqueños en los años 50, en el año 1950, a mediado por ahí. Viví los 60s, los 70s. A mediados de los 70s, se unió a mi historia una preciosa joven que está ahí. Digan, Mi novia, mi esposa, mi amiga, mi compañera. A través de ese tiempo, los 70s, nació nuestra hija mayor, que ahora es otra historia. Tiene su propia historia. En los 80 pasamos por ahí los dos juntos escribiendo historia. Rosy y yo. Nacieron otros dos que tienen también su historia. Todos están escribiendo la historia. Todos estamos escribiendo la historia. Una historia bella. El testimonio que acabas de dar es una bella historia de cómo Dios alcanzó a una persona perdida, a una persona que pues, como dice él, muerta. Nosotros cada uno tenemos una historia. Desde que nacieron están escribiendo una bella historia. Pasamos por los 80s, los 90s, ahora está en los 2000 y ahora estamos en este año precioso, escribiendo historia todavía. No dejamos de escribir historia. La historia es fabulosa. Nosotros cuando éramos niños nos contaban historias. Bueno, todavía. Somos niños, digo, todavía. Y todavía nos cuentan historias. ¿No les ha pasado a ustedes cuando van caminando por ahí y escuchas de unas personas hablando que dicen, ¿sabías qué? Como que paramos poquito y ¿qué será esa historia? ¿De quién hablarán? ¿Quién será? Nos inclinamos. Cuando éramos niños nos contaban las historias de los cuentos de hadas. Nos decían, había una vez, y ahí estaba la historia, y terminaba, y vivieron feliz para siempre. Rosy y yo vamos a escribir, esa va a ser nuestra historia al final, y vivieron feliz para siempre. Y tú también. Tu historia es preciosa. Hay muchas formas de decir la historia. Las noticias. En las noticias vemos las historias. ¿A dónde está Hugo Chávez? Queremos saber, ¿estará muerto? Esa es una historia que se está escribiendo todavía. No se sabe. ¿Alguien sabe aquí si está vivo Hugo Chávez? No, ¿verdad? Todavía se está escribiendo.
el Papa Benedicto. ¿Quién iba a saber? ¿Quién iba a pensar que él se iba a retirar? Y que si esa historia se acabaría a este punto. Las noticias nos dicen la historia. Y nuestra amiga, que Dios la bendiga, que Dios la salve, que Dios la guarde, que Dios la alcance. Todavía su historia está siendo escrita. Y esta es una historia que, ¿saben qué? En este tiempo, lo de Benedicto y esta señora está en paralelo. La historia se está escribiendo junta. Hasta esta señora le está quitando la historia al Papa. Porque si ven las noticias, ella está arriba. Es la historia de hoy. De muchas formas vemos la historia. Música. La música cuenta una historia. ¿No se acuerdan un canto que cuando pues conocieron a un joven que estaba en esa época, una canción, un canto muy especial? El de nosotros, bueno, no les voy a decir, un misterio. Don't go changing to try to please me. ¿Saben esa? De nosotros. La música cuenta historias. Las películas te llevan, te traen, te enojan, te hacen llorar, te hacen participar de esa historia. No han salido o no han estado sentados y que una película les hace llorar, les hace reír. Mis hijos les encanta verme reír porque no es muy usual. Y cuando voy a visitarles, consiguen una película que saben que yo me voy a asfixiar riéndome. Porque les encanta, no la película, pero verme a mí. Y de verme a mí, ellos se ríen. Son historias que nos cambian la vida. Las fotos. Yo no sé quiénes son esa gente en esta foto. No los conozco. Pero unos jovencitos preciosos que se conocieron algún día, hace 37 años de casado que tenemos, gracias a Dios. Hay unos 3 bebés que no están tan bebé, que son preciosos. Y ahí la abuelita que ven ahí tiene 103 años. Díganme si esa señora no tiene una historia que decir. Es mi abuelita, 103 años y todavía está con nosotros. Le damos gracias a Dios por ella, porque ha sido una bendición. Las historias cuentan tantas cosas. Si tú te sientas al ladito de mi abuelita, bueno, todavía tiene la razón y se acuerda de las cosas. Y nos cuentan las historias, bueno, las mismas que siempre hemos escuchado, pero, oh sí, abuelita, ¿en serio? Y le hacemos todo el movimiento para que ella se sienta, sí, es algo nuevo. Pero es historia. Es la historia. Pero sabes que te quiero contar una bella historia. Déjame decirte que esta historia está en la palabra de Dios. Esta historia, que si tú te sientas a leerla y empiezas a comértela, empiezas a sentirla en tu vida, empiezas a llorar, a enojarte, pasas por muchas emociones. Esta preciosa historia
una historia que comienza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y termina: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entre el comienzo de la historia y el final hay muchas historias. Se han unido personas. Sabemos la historia de Adán y Eva. Esas fueron las primeras personas que empezaron a escribir la historia. Bueno, primero Dios. Dios empezó a escribir la historia. Entonces Adán y Eva, y él se paseaba por el jardín con ellos, escribiendo historia. Noé, Dios habló con Noé y le dijo: haz historia, haz un arca, porque quiero salvar a la humanidad. Dios habló con Moisés a través de una zarza. Historia. Sabemos toda la historia de Moisés desde bebé. Qué historia más fabulosa. Le prometió a Abraham un hijo. Y toda esa historia. Los profetas, Jesucristo, los apóstoles, Pablo, escribieron esta bella historia. Una bella historia. ¿Cuántos tienen la historia en su mano? ¿Cuántos trajeron su historia, su libro de historia? Electrónico, de papel, de libro, como quiera que sea. Esta es la famosa historia que Dios escribió y todavía está escribiendo. Todavía se está anunciando, pronunciando, escribiendo esta historia. Algunos aquí y yo nos unimos a la historia de Dios algún día. Ese precioso día cuando dijimos: Señor, yo creo en ti. Jesús, yo sé que tú eres el Salvador. Yo sé que tú viniste por mí. Yo sé que me quieres redimir. Yo sé que quieres que yo esté a la par de Dios, que yo sea redimido. Yo sé. En los tiempos pasados del Antiguo Testamento, sí leemos que la historia se escribió a través de personajes. Y si tú quieres, te puedes incluir en esa historia, porque somos parte. No hay división entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Es puro nombre, porque la Biblia es una. Es una, no se divide. Si tú lees, tiene continuidad. En esa historia, al terminar el Antiguo Testamento, hubieron años y años y años que no se escuchaba de Dios. La voz de Dios no se escuchaba en el pueblo. Pero en el transcurso de la historia empezó a escucharse otra vez. Esa historia todavía se está escribiendo y Dios todavía está hablando. Pero ¿cómo habla Dios hoy? Te preguntas, ¿cómo habla Dios hoy? Hay muchas formas. Dios habla a través de su palabra, a través de este libro, que si tú lo abres y lo lees de principio a fin, hay muchas cosas
muchas cosas que cuando lo encuentras dices, ah, sí, aquí estoy incluido yo. Esto es para mí. Ah, no, ese es para Rosy, esta parte aquí. Esta es para aquella persona y para la otra. No, todo es para mí. Yo soy egoísta cuando se viene a la palabra de Dios, porque yo la recibo, lo bueno y lo malo, lo que me redarguye, lo que me hace sentir mal, es por una razón, porque Dios quiere que yo escuche esta preciosa historia y la haga mía, mía, mía. Entonces Dios nos habla a través de su palabra. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y mujer sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos habla hoy día a través de su Hijo Jesucristo. En Hebreo 1, del 1 al 2, 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. I said I was going to speak English. I forgot all about it. I am so sorry. I'm talking about the story. I'm talking about the story of God. I'm talking about the story that God is still writing. And as you saw the news, the photos, all kind of ways, God is still making story, and stories are still being told. And so God is still speaking by his word in 2 Timothy 3, 16, 17. He's speaking still through Jesus Christ. Daily he speaks to us. As he says in Hebrews 1, 1 and 2. También la naturaleza. Dios nos está hablando a través de la naturaleza. Vean esto. A ver si se puede ver. Está bien, imagínenselo. Ayer fui a la playa y tomé un video del mar y se escuchaba las olas y el estruendo de las olas chocando. ¡Pah! Si te lo puedes imaginar, Dios hablándonos. Rosy y yo nos podemos sentar ahí horas y horas y horas contemplando el mar, mirando hacia arriba al cielo y preguntándole a Dios, Dios, ¿qué ves? ¿Qué ves? Imaginándonos que Él nos contesta y nos dice, los veo a ustedes, mis preciosos, hermosos hijos, que me adoran y me alaban, que glorifican mi nombre, que hacen todo para servirme, que hacen lo posible y me dejan hacer lo imposible, que creen en mí, que me adoran, que me sirven, que son mis siervos. En Salmos 19:1, ese lo sabemos todos, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En Romanos 2:20 dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo.
y también podemos ver su poder. A través de los pajaritos, ¿no se sientan ustedes a escuchar la voz de Dios? Si tú escuchas pajaritos, quizás aquí no mucho en la ciudad, pero cuando te vas al campo, a la playa, ahí donde vivimos, vienen unos pajaritos en la mañana y nos cantan. Y el canto precioso que nos dan. Dios hablándonos. Cuando tú ves unas flores preciosas, bellas, el perfume que hueles y dices, ah, Señor, qué precioso eres. Dios hablándonos a través de la historia de lo que Él creó. Y cada vez que tú miras, tómate el tiempo de escuchar a Dios en la naturaleza. También el Señor nos habla a través de amigos, padres, parientes, cristianos, pastores, maestros, a través de diferentes personas. Y yo sé que todos ustedes escucharon de alguien que les habló de Cristo, les dijo esa preciosa historia en alguna ocasión. Y ustedes adoptaron esa historia, dicen, ok, yo quiero ser parte de esa historia y por eso están aquí. Gracias a Dios por ustedes y por esa historia. Que ustedes escribiendo juntamente con Dios, están escribiendo todavía. Aquí tenemos una pareja joven, David y Alma, que están escribiendo historia, que van a tener un bebé. Qué preciosa historia, qué bendición, qué gloriosa oportunidad de traer una vida al mundo y juntos hacer historia. Esa hermosa historia de romance que Dios está escribiendo. Es un romance, ¿sabían? Entre Dios y nosotros. Porque ¿qué pasó en la historia? El hombre pecó, fue destituido, fue sacado de entre la presencia de Dios. Pero a través de los años Dios quiso dejarnos saber que Él nos amaba, que nos ama todavía. A través de la historia, los pueblos, las personas, las generaciones, Dios nos está diciendo todavía que nos ama, que Él quiere que nosotros le sirvamos, que Él quiere que nosotros vengamos a Él y que nos demos a Él y que le sirvamos a Él, que seamos llamados y conocidos sus hijos. Te quiero redarguir en este momento. Si tú eres un conocedor de esta historia y si tú llamas a Jesús tu Salvador y estás sentado solamente y no estás haciendo nada por lo que has recibido gratismente, te digo que empieces a pensar bien lo que no estás haciendo y lo que debes hacer. Ese es el mensaje de hoy, que Dios te quiere decir a ti, que si tú eres parte de mi historia, vente conmigo, vamos a escribirla juntos, ven conmigo, yo quiero que tú seas parte de la historia. ¿Cómo? Pues pídele a Él, ruégale a Él, que te diga, Señor, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cómo hago para prepararme? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que hacer? Pregúntale a Dios, porque tú estás perdiendo el tiempo.
Tú no estás sirviendo en el reino. Y Dios quiere que vengamos juntos a ese reino y que juntos vayamos a hacer su voluntad para que juntos esa historia se lleve a cabo. Que cuando sea el fin de los tiempos, que esa historia tenga tu nombre, que tu nombre esté escrito al fin. Sabemos que hay muchos años todavía. Desde mucho tiempo se ha dicho que Dios viene pronto. Lo que acabo de leer sobre lo que dice al final del libro de la historia, la gracia, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Se ha dicho por muchos años que ya Jesús viene. Y sí, ya viene, ya viene, ya viene, es cierto. Pero ya viene por ti. Viene por ti. ¿Estás escrito en el libro? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Estás haciendo todo lo que esta preciosa escritura, palabra, historia te ha dicho que hagas? Oh, amigo, hermano, te quiero decir, únete a esta historia, únete. Sé parte de esta preciosa historia, porque no hay mejor lugar que estar. No hay mejor, no, brother. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar que estar. Que mira, tus problemas seguirán. No te estoy diciendo que va a ser todo precioso. Te estoy diciendo que vas a ver las cosas muy diferentes. Únete a esta historia. Únete a la historia. Una persona hace un tiempo atrás me preguntó: oye, ¿por qué los cristianos siempre están tan alegres? Algunos de ellos. Y yo le pregunté: ¿y por qué? ¿Por qué me preguntas? No, porque mira, un amigo se hizo cristiano y tenía problemas con la esposa, en el trabajo, con los hijos, y problemas. Pero se hizo cristiano. La persona no era cristiana, la que estaba contando la historia. Se hizo cristiano y todo cambió. Todo cambió. Ya no anda con otras mujeres. Las cosas en su casa con sus hijos, pues las cosas son diferentes. No han cambiado, pues, para decir a lo mejor. Pero él mira las cosas diferentes. Su vida cambió y es un ejemplo. Y cuando me platica, me dice de las grandes cosas que está haciendo Dios en su vida, y a través de él, y a través de su familia, y alrededor de él, y en su trabajo. Y se mira feliz. ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan feliz alguien que conoce a Jesucristo como su Salvador? ¿Por qué es tan feliz? ¿Sabes qué? Porque en las historias, en las noticias, en las películas, en las fotos, todas las cosas, estamos buscando una felicidad, una satisfacción en algo, en un novio o una novia, en nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Estamos buscando una felicidad. Pero cuando tú encuentras la historia y la haces tuya personal, ahí está la felicidad. Porque Dios te creó a ti para que Él fuera tu felicidad, para que Él sea tu felicidad.
Él te hizo a ti para que tú te unas a Él. Que las historias vayan juntas. Él quiere que tú seas la historia que Él está escribiendo de ti. Es una bella historia. Es una bella historia. Cierra tus ojos y escucha este canto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Di al Señor, en su trono está, vestido en gloria, exaltado es. Y el templo Él cubrió con su manto, y los ángeles cantaron a una voz. Qué preciosa historia estamos escuchando aquí. Que Dios es santo. Dios es santo. Santo, santo, santo eres, Señor. Los ángeles dicen santo, santo, santo. La congregación dice santo, 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 santo eres Dios. Tú eres santo, 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 Señor. Y queremos ser parte de tu historia, Señor, en esta mañana. Señor, solo tú escribes la historia perfecta. La historia que al final y vivieron felices para siempre. Tú, Señor, tú escribes esa historia. Esa historia es tuya y mía, Señor. Esa historia que comenzaste diciendo, había una vez. Y tú, amigo, tú también quieres ser parte de esa historia. Esta preciosa historia que se está escribiendo. Esa historia que tú solamente tienes la oportunidad de unirte. Nadie te puede decir, ven, hazlo. Tú tienes que hacer la decisión. Si tú en esta mañana quieres ser parte de esta preciosa, bella historia, te voy a invitar que vengas acá. Queremos orar por ti. Queremos orar contigo para que te unas y seas parte de una historia bella